Desde Miami nos acompaña a esta hora Félix Ismael Rodríguez, es exagente de la CIA, cubano anticastrista, quien además estuvo con el Che Guevara antes de que lo ejecutara. Muy buenos días, bienvenido a esta transmisión conjunta. Me acompaña Andrés Gil de nuestra cadena aliada Noticias RCN y Carlos Figueroa, aquí en NTN 24. Le quiero preguntar si la noticia de la muerte de Fidel Castro puede cambiar esta situación o bien, como planteaban otros analistas, podría desarrollarse un golpe de Estado o un levantamiento social. Mire, si eso hubiera ocurrido hace muchos años, muy posible. En este momento ya Raúl Castro ha logrado consolidarse totalmente dentro de los marcos de las Fuerzas Armadas de Cuba y yo creo que ese cambio va a ser muy difícil. Obviamente, el día que Raúl Castro desaparezca, cuando vamos a tener más chance de tener cambios reales dentro de la isla. Y bueno, a todos nos agarró de sorpresa. No le habían dicho a nadie que estaba tan enfermo aparentemente, porque hace varios días que estaban ya preparando el cementerio donde va a ser colocado. Y para nosotros es sorpresa y también es triste desde el punto de vista que él nunca va a poder afrontar un juicio por todo lo que hizo en nuestro país. Destruyó una economía que estaba floreciente en el año 58 y después se mantuvo en el poder a base de mentiras, como siempre dijo al principio que no era comunista y que iba a hacer elecciones en 12 meses, y después vimos lo que pasó. Miles de cubanos fueron fusilados y cientos de miles de cubanos han ido a las cárceles por disentir con el gobierno. Ahora le pregunto sobre el escenario que planteábamos minutos antes de comenzar esta conversación, y es sobre esa posibilidad de que Raúl Castro, o esa afirmación de que Raúl Castro va a dejar el poder en 2018, si con esta situación ya habría un cambio de planes, ¿continuarían de igual manera con esa idea? Mire, él no ha dicho que va a dejar el cargo de secretario del Partido Comunista y del Comité Central, que es el que tiene el verdadero control de todo. Él puede poner un presidente títere enfrente y siempre y cuando se mantengan esos otros cargos, va a estar manejando todo desde atrás, como decimos nosotros, de tras bambalinas. ¿Cómo ve usted que puede articular en este momento dos realidades la población cubana? La primera realidad, ya no existe Fidel Castro, y la segunda realidad, llega al poder en Estados Unidos Donald Trump. Eso coincide en el tiempo, la elección de Donald Trump con la muerte de Fidel y con la posible salida de Raúl, aunque como usted lo indicaba, pues puede que esté tras bambalinas. Pero ¿cómo va a articular la sociedad cubana esas dos realidades, Trump y no Fidel Castro? Mire, Trump yo sí creo que va a ser un factor determinante en esto. Cuando el presidente Obama en el 2014 hizo la apertura que hizo sin comunicárselo a nadie, hemos visto, y lo han dicho todos los opositores y la dama de blanco adentro, que se ha incrementado enormemente la violación de derechos humanos. Realmente lo que hizo el presidente Obama es darle un respiro a la dictadura cubana en el momento en que estaba prescindiendo de una serie de ayudas de Venezuela que se lo tienen que cortar por la situación económica que tiene el país, y le han dado una válvula de escape al gobierno de Raúl Castro. Realmente es lo que ha hecho es prolongar la agonía del pueblo cubano, pero con una asunción de Trump que ya ha dicho que no le han dado absolutamente nada a cambio y haga presiones a ese respecto, sí puede que existan entonces las posibilidades de un cambio que definitivamente no iban a hacer con otra administración. Con la muerte de Fidel Castro y en su momento con la muerte de Hugo Chávez, ahora ¿quién podrá ser el heredero del liderazgo de esta figura del padre o del que encabezaba la revolución cubana? ¿Quién es esa persona que hereda ese cargo? Mira, se ha hablado mucho del nieto de Raúl Castro, que siempre está al lado de él, Díaz-Canel, que lo van a nombrar ahí, pues posiblemente sea una figura títere. O sea, mientras él se mantenga como jefe del Partido Comunista en el Comité Central y el Buró Político, realmente va a seguir manejando todo por detrás. No va a haber cambios reales dentro de la isla. Y como te dije, ya con los años que lleva ahí, ha logrado consolidar sus poderes entre los tres ejércitos de Cuba, del que está el oeste, el este y el centro, y va a ser muy difícil realmente llevar a los cambios que todos queremos. Pero una vez que ese desaparezca, que obviamente por el tiempo va a desaparecer, sí van a haber posibilidades de cambios dentro de nuestro país. ¿Y usted ve a alguien en el escenario internacional que pueda asumir también esa posición de Fidel Castro como, digamos, el líder ideológico al que el resto de los dirigentes de izquierda siguieron en un momento, y que ahora, con la salida de la figura de Fidel Castro y ya sin Hugo Chávez también en el escenario, pues a quién seguir? Todas estas personas que han sido como herederos de esa izquierda en Latinoamérica.
Mira, todas esas personas se van a ver definitivamente debilitados por este cambio. Ha desaparecido una figura que representaba realmente la dictadura más férrea de América Latina durante medio siglo, más de medio siglo. O sea que eso va a haber definitivamente que va a haber cambio y se va a notar en diferentes partes. Hemos visto como todo ha ido cambiando en América del Sur, el cambio en la Argentina y en otras partes se ha visto también, como se ha dicho, que ya Evo Morales no tiene el apoyo que tenía antes y si va a unas elecciones la va a perder. O sea, van a haber cambios radicales definitivamente en nuestro hemisferio, favorablemente. Pero esperamos, y te digo, tenemos gran esperanza con el presidente electo Trump, que realmente ponga las presiones que hagan falta para ese cambio. Con la falta de ayuda de Venezuela para Cuba, y si lo cierran como deben cerrarlo y pedir aperturas a cambio realmente de la ayuda que le están dando, sí entonces vamos a poder ver al final del túnel una luz para un cambio real en nuestro país. Mientras tanto, nada de eso va a ocurrir. En Cuba no hay en este momento libertad de prensa, la prensa privada tiene el acceso absolutamente restringido, en este momento no hay libertad de empresa, aunque de manera parcial ha habido una apertura en los últimos meses. Usted dice que con la muerte de Fidel no hay cambios inmediatos, tampoco los habrá en febrero de 2018 cuando Raúl sea parte del poder. Entonces, ¿cuándo podrá el mundo decir volvió la democracia a Cuba? ¿Cuándo podrá el mundo decir hay prensa libre, hay apertura para los estadounidenses, se levantará el bloqueo? En fin, ¿cuándo entonces podremos decir que hay un punto de cambio definitivo para los cubanos? Yo lo veo con la desaparición eventual de Raúl Castro. Está por verse de aquí a 1 año y 2 meses cuando él supuestamente deje el poder, si realmente deje también el control del Partido Comunista y del Comité Central. Si deja esos dos factores, sí va a haber una gran abierta de poder y pueden haber muchos problemas internos entre diferentes facciones dentro del gobierno de Cuba, militares y civilistas. Pero mientras él mantenga ese control no va a haber realmente un cambio real para nuestro país. Pero ya con el pasar de los años, ya vimos que Fidel pasó y cuando pase Raúl, entonces sí vamos a tener la oportunidad de poder, la posibilidad de esos cambios que sean definitivamente para la libertad de nuestro pueblo, elecciones libres y vernos otra vez en la comunidad internacional y entonces podremos regresar a Cuba cuando eso ocurra. ¿Qué pasa en la reconfiguración del mapa geopolítico, en esta cercanía que tenía Venezuela con Irán, con Corea del Norte y en este acercamiento que se ha suscitado entre Estados Unidos y Rusia principalmente? ¿Cómo quedará Venezuela? ¿Cómo se va a reconfigurar este mapa? Mira, Venezuela está quedando muy mal. Todos estamos viendo la situación que tiene Venezuela en este momento. Es insostenible. Lo que ha hecho Maduro es destruir las fuentes de riqueza del país con el famoso socialismo del siglo XXI. Y como decía anteriormente, es inconcebible que el país más rico de América, con petróleo, se ve en estas condiciones simplemente por un cambio de sistema. Ya sabemos que el sistema socialista no funciona. Y han destruido el sector privado, que son lo que son las fuentes de riqueza y de empleomanía para el pueblo. Y estamos viendo que los propios chavistas están ya en contra del régimen. Tiene una inmensa mayoría en contra, está tratando de nadar contra la marea, mantenerse en el poder a toda costa, pero eso no va a prevalecer eventualmente, va a ser totalmente imposible que se pueda mantener. Y cuando eso termine, obviamente va a terminar 100% la ayuda que le está dando el gobierno de Venezuela al gobierno castrista. Ahí sí se va a ver presionado realmente a hacer cambios en una administración de Trump si quiere mantenerse en el poder, porque no va a poder cuando no tenga ningún tipo de recursos disponibles. Usted habla de que la situación en Venezuela luce insostenible y parece que no se podría mantener, pero eso se pensó en el año 2013 cuando se anunció en marzo oficialmente que Hugo Chávez había fallecido y hasta el momento pues la oposición no ha logrado ese cambio democrático que pues solicita en las calles y que es respaldado según las encuestas por cerca de 11 millones de venezolanos, es decir, 1/3 de la población. ¿No podría también sostenerse de la misma manera Cuba? Mire, va a ser extremadamente difícil. Ya pasó un periodo especial y ya la gente está, precisamente con los medios que tienen ahora de ciertas comunicaciones, cierto acceso al Internet y a las comunicaciones, le va a ser muy difícil mantenerse. Y acuérdate que en la época cuando Chávez falleció todavía tenía una gran entrada de petróleo. Eso se ha mermado enormemente de ahí al momento que nos encontramos en estos momentos ahora. Por eso que ha cambiado tanto drásticamente la situación dentro de Venezuela. Bueno, despedimos en este informativo a Félix Ismael Rodríguez, exagente de la CIA cubano anticastrista. Gracias por estar con nosotros en el informativo. Un placer estar con ustedes.